obra. Quiero partir nuestro tiempo leyendo esta cita de la Escritura. Sale en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Este es un versículo, un par de versículos que nosotros deberíamos estar muy familiarizados con él. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú llevas un tiempo en la iglesia, probablemente este pasaje lo has escuchado. Si alguien quiere hablar sobre la importancia de la Escritura, probablemente utilizó este pasaje. Pero ¿por qué ahora que estamos iniciando nuestro estudio del Antiguo Testamento yo parto con este pasaje? Por una razón muy sencilla. Cuando Pablo escribió a Timoteo, la escritura que él tenía en mente era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, los evangelios todavía no estaban escritos y estaban circulando las cartas que Pablo había escrito, pero todavía no eran considerados como un cuerpo, como nosotros lo conocemos hoy día como Nuevo Testamento. Así que es interesante entender este pasaje, es una motivación para nosotros para poder comprender adecuadamente el Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Tengamos eso presente en estas semanas que vamos a estar estudiando el Antiguo Testamento. La pregunta del millón: ¿por qué leer el Antiguo Testamento? ¿Por qué dedicarle tiempo a un libro que nos muestra una cultura que es tan diferente a la nuestra, con situaciones tan diferentes a lo que nosotros experimentamos? ¿Qué tiene que ver el Antiguo Testamento con nosotros? ¿Por qué no dedicarle más tiempo al Nuevo Testamento? Ahí está Jesús, hablamos siempre de Jesús, hablamos de situaciones que son más cercanas a nosotros. La pregunta es, ¿por qué leer el Antiguo Testamento? Creo que ya lo anduvimos respondiendo esto hace un tiempo atrás, pero yo lo quiero decir, porque sin el Antiguo Testamento nosotros no podemos comprender a Cristo. Lo voy a decir de nuevo. Sin el Antiguo Testamento nosotros no podemos comprender a Cristo. Si no tuviéramos el Antiguo Testamento, si tu Biblia solamente fuera un Nuevo Testamento, tú no entenderías por qué Cristo es Cristo, porque Cristo significa Mesías, Cristo significa ungido, y si no tienes el Antiguo Testamento no vas a saber por qué a Cristo, por qué a Jesús se le llama el Cristo, el ungido, el Mesías. Entre paréntesis, Cristo, Mesías y ungido significan lo mismo, la persona designada por Dios para rescatar al mundo de su triste condición y traerlos de vuelta a comunión con Dios. Entonces, yo creo que queda claro, simplemente con esta pequeña introducción, de la importancia del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos permite comprender a Cristo. ¿Por qué Cristo tuvo que venir? Si se acuerdan de nuestra primera charla, cuando hicimos este mapa general de toda la Biblia, dijimos que el Antiguo Testamento nos entrega los fundamentos para poder comprender la centralidad de Cristo en el establecimiento del reino de Dios. Entonces, aquí ya tienen una buena respuesta y creo una buena motivación para leer el Antiguo Testamento, hacerlo nuestro. Estaba conversando con alguien de este curso que ha ido leyendo el Antiguo Testamento y ya va en los profetas, ya bastante avanzados los profetas, y eso me animó mucho a escuchar a alguien que haya pasado este tiempo de tener esta familiaridad con el texto del Antiguo Testamento. Ánimo en eso. Quiero citar un par de pasajes
de la Escritura, y el primero es Hechos 7:38. Este es al principio del libro de los Hechos. Entonces se está hablando de Moisés. Moisés recibió palabras de vida. ¿Para qué? Para comunicárnoslas a nosotros hoy día, al pueblo de Dios. No solamente para las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, sino que el testimonio apostólico es este. Moisés, o sea, Moisés es tradicionalmente como el generador de toda la escritura, pero Moisés recibió palabras de vida para nosotros hoy día. Ese es el principio que se nos está diciendo. Y también en Romanos 15:4 leemos lo siguiente. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado, o sea, el Antiguo Testamento, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Espero que todo lo que hemos ido diciendo hasta aquí les motive a ser personas que se familiarizan, hacer el esfuerzo de familiarizarse adecuadamente con el Antiguo Testamento. Antes de entrar a ver el Antiguo Testamento, quiero ver la relación entre Jesús y el Antiguo Testamento. Primero que nada, Jesús mismo, cuando habla del Antiguo Testamento, ¿cómo lo llama? Palabra de Dios. Ahí lo pueden ver después, esta presentación la van a tener, la pueden revisar. Marcos 7:13. También en Juan 5, en la polémica con los maestros de la ley, después de haber sanado al paralítico de Betesda, él se refiere al Antiguo Testamento y lo llama las Escrituras. Las Escrituras, y tiene la idea de Escrituras, contiene ese concepto, palabra de Dios para nosotros, palabra que tiene que ser enseñada. Entonces, es la manera en que Jesús ve a la Escritura. También Jesús habla del Antiguo Testamento como la ley, que en realidad es en muchos de los evangelios, cuando se habla del Antiguo Testamento, simplemente se dice la ley. Con eso se quiere decir no solo los 5 primeros libros, sino que todo el Antiguo Testamento. Y habla de una revelación o palabra de Dios que es entregada para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Entonces, eso es la manera en que Jesús entendió la ley. Por eso está diciendo, esta instrucción, como yo decía, sin esta instrucción, sin esta enseñanza, tú no podrías comprender quién es Jesús. Incluso el mismo nombre, Jesús, significa Jehová salvación. Jehová es salvación, o Dios es salvación. Y eso solamente lo entiendes a la luz del Antiguo Testamento. Jehová o Yahweh, es el nombre de Dios. Y sin el Antiguo Testamento no tendría esa información. Se me fue esto otro. El Cristo resucitado dice lo siguiente a 2 personas que se van alejando abrumadas después del domingo de resurrección de Jerusalén, se van. Y en camino a Betesda les dice, comenzando por Moisés y por los profetas, por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Entonces tú te puedes dar cuenta que Jesús explica su vida, su ministerio, todo lo que hace, utilizando las herramientas que tenía a su disposición, que era el Antiguo Testamento. En realidad lo que aquí se nos está diciendo es que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Entonces por eso es importante que nosotros, como creyentes cristianos, personas que confiamos en Jesucristo y lo exaltamos como nuestro Señor y Salvador, seamos personas que estamos familiarizados con el texto del Antiguo Testamento. Entonces, lo que vamos a ver acá en las
siguientes, en esta sesión y en las siguientes, hasta el final de nuestro curso, son seis grandes temas que nos van a permitir comprender mejor el Antiguo Testamento. Primero, el Antiguo Testamento como historia, el Antiguo Testamento como religión, el Antiguo Testamento como adoración, el Antiguo Testamento como profecía, el Antiguo Testamento como sabiduría y teología. Cada uno de estos nos va a ocupar una sesión de nuestro tiempo. Entonces, hoy día, por ejemplo, vamos a ver el Antiguo Testamento como historia. Y es importante que trabajemos en eso. Historia. Yo quiero, por lo menos, quiero que queden con tres cosas claras al tener este concepto del Antiguo Testamento como historia. Primero, el Antiguo Testamento nos cuenta cómo Dios eligió a un hombre al que le dio una familia, y esta familia se transforma en una gran nación. El Antiguo Testamento nos cuenta que Dios persevera en la relación que había establecido con este pueblo o esta nación, a pesar de que ellos fueron infieles. Dios nunca los abandonó. Eso es la historia que vemos aquí. Lo tercero, el Antiguo Testamento nos hace mirar hacia adelante, a la venida del Hijo de David, el Mesías. Él vendrá a rescatar al pueblo de Dios. Entonces, si tú tienes estos tres conceptos, logras entender la historia del Antiguo Testamento. Esto es simplemente para que nos ubiquemos. Esto es un mapa de la tierra bíblica. Aquí tienes a la derecha de tu pantalla lo que es Mesopotamia. Esto hoy día, esta sección de aquí es Irak. Esto es Irán. Aquí está Ur de los Caldeos, desde donde sale el padre de Abraham. Siguen el río Éufrates y llega hasta Harán, y ahí se queda. Él salió para venir a Canaán, pero se quedó acá. Y llegó a medio camino, no cumplió su objetivo. Y ahí, desde ahí es donde Dios llama, desde Harán, es de donde Dios llama a Abraham para que venga a la tierra prometida, que es esta de acá. Entonces, eso es simplemente, es importante nosotros tener un cuadro mental de la escritura. Ahora, ¿dónde encuentras un mapa? La mayoría de las Biblias, en la parte de atrás, traen mapas. Entonces, tú puedes encontrar un mapa. Este es el que yo les envié durante la semana. Así que por eso estoy usando este mapa hoy día. Veamos la historia, cómo se divide la historia de este mapa. Hay una progresión hacia lo que es una culminación y después una declinación. Primero parte con una persona que no tiene futuro, que es el pasaje que nosotros estuvimos estudiando, Génesis 12, del 1 al 3. Llama a una persona y le promete darle una familia. Entonces vemos cómo se desarrolla esta familia, crece para convertirse en una gran nación. Esta gran nación surge en el contexto del sufrimiento, en el contexto de la esclavitud, desde donde Dios les rescata para llevarlas a un lugar donde ellos van a ser un pueblo de Dios bajo la autoridad de Dios. Eso se expresa en la monarquía. La monarquía tiene la particularidad, bueno, su nombre mismo lo indica, que tiene un monarca, un rey. El rey es una persona que gobierna al pueblo en nombre de Dios, sirviendo al pueblo. Si tú lees la historia de los reyes, te vas a dar cuenta que muy pocos reyes realmente fueron monarcas ideales. Y eso nos lleva al momento. Desgraciadamente, esta nación que fue creada por Dios para cumplir las promesas que le había hecho a Abraham y fuera a su vez de bendición para todo el mundo, esta nación decide darle la espalda a Dios. Toda la nación, el pueblo, el rey, el sacerdocio, todos le dan la espalda a Dios, a pesar de que Dios repetidamente los exhorta a abandonar sus malos caminos y volver a Él, pero su corazón se endureció y los libros históricos terminan con el pueblo yendo al exilio, Babilonia.
de donde retornan después de 70 años a Judá, a lo que hoy día es Israel, al sector de Jerusalén. Y eso es la historia del Antiguo Testamento. Si tú quieres ver la historia, acabamos de describir todos los elementos históricos del Antiguo Testamento. Yo voy a... este cuadro ustedes lo tienen en los apuntes que yo les envié, pero lo quiero destacar acá. La familia, la familia, esto relata eventos que sucedieron hace 4.000, 3.500 años atrás, 1.500 años antes de Cristo, 2.000 años antes de Cristo. Abraham es 2.000 años antes de Cristo, y el proceso de formación del pueblo en la esclavitud termina alrededor del año 1.500 antes de Cristo, cuando ese pueblo sale en el éxodo hacia Canaán. Entonces, ahí son las figuras principales. Tú puedes ver acá donde habla de estas personas. Eso lo tienes. Esto no solo lo vas a tener en este PowerPoint, sino que también lo tienes en los apuntes que yo ya les envié. Después viene la nación. ¿Cómo se forma la nación? La nación se forma en el sufrimiento, en la esclavitud, en el exilio, en viviendo en un lugar que no es el lugar que Dios le ha prometido al pueblo. ¿Dónde encuentras, entre paréntesis, la formación de la nación? En los libros históricos que van desde el Éxodo hasta Ruth. O sea, ahí tú tienes la parte histórica de esos libros, todos te hablan ahí. Ahí tienes a Moisés, el Éxodo, Josué y la conquista y la vida durante los jueces. Entonces, esos son más o menos del año 1400 al año 1100 antes de Cristo. Después viene la monarquía. Aquí la letra es más chica porque traté de incluirlo en una sola diapositiva, pero la monarquía la encuentras en los libros de Samuel, en los libros de Reyes y los libros de Crónicas. Y va desde el año 1100 hasta el año 586 antes de Cristo. Así son alrededor de 500, 600 años. Primero, con David, con Saúl, perdón, y David y Salomón, tenemos el Reino Unido. El periodo de la máxima extensión es durante el reinado de Salomón, especialmente la primera parte del reinado de Salomón. Y después, al fallecimiento de Salomón, el reino se divide en dos. Israel en el norte, lo que hoy día es Galilea y Samaria, y Judá, que es la parte del sur, que es alrededor de Jerusalén y hacia el sur. Entonces ahí tienes más o menos donde se ubican, y tienes acá cómo se divide el reino, por qué se divide. Tienes toda esa información ahí. En los apuntes que yo les entregué está todo esto también. Después de la monarquía, ¿qué es lo que viene? El exilio. El exilio es... el pueblo tiene que experimentar el dolor. A pesar de haber sido llamado como pueblo de Dios, el pueblo tiene que experimentar lo que significa no vivir como pueblo de Dios confiando en Dios. El pueblo le dio la espalda a Dios, siguió los dioses extranjeros. Entonces, tú puedes leer en estos dos capítulos, en Segunda de Reyes 25 y Segundo Libro de Crónicas 36, que el pueblo es enviado al exilio. El exilio duró alrededor de 70 años. Y después de 70 años, Dios les hace vuelve una pequeña minoría, un remanente, y eso lo encuentras, el retorno lo encuentras en dos libros de la Escritura. El libro de Esdras y el libro de Nehemías. El libro de Esdras es el libro de la reconstrucción espiritual del pueblo, cuando el pueblo vuelve a reconstruir un segundo templo, que es un pálido reflejo del glorioso templo que construyó Salomón. Y Nehemías es el que muestra los esfuerzos de reconstruir la sociedad entera como nación. Eso parte el año 539 y termina un poco después. Y de ahí viene, hoy estamos conversando, un periodo de silencio
hasta la llegada de Jesucristo. Lo que acabo de escribir es la historia de Israel, desde que Dios parte con una familia, la familia de Abraham, hasta el retorno. Entonces, eso yo creo que es importante que nosotros no lo tengamos así, que salga así, pero tenemos que estar familiarizados con esta manera en que la historia de la Biblia se nos presenta, que es lo que acabo de hacer aquí. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Lo primero que tenemos que aprender es que la historia que encontramos en el Antiguo Testamento es confiable. Hay dos razones que yo les quiero dar que salen mencionadas en los apuntes. La primera es que hoy día la erudición bíblica actual tiende a confiar en el relato bíblico. Esto no siempre ha sido así. La erudición, por ejemplo, a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, desconfiaba del relato del Antiguo Testamento, lo encontraba una fábula, como que se estuvieran leyendo El Señor de los Anillos, que todo el mundo sabía que era una fábula, o La Guerra de las Galaxias, en una galaxia muy lejana. Entonces todo el mundo sabe que eso es ficción. Y a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, mucha de la erudición bíblica consideraba a la Biblia como una fábula, pero los descubrimientos arqueológicos y de literatura que se ha encontrado ha ido probando la confiabilidad del relato bíblico. Entonces, es una fuente externa, pero esa no es la más importante para nosotros. Lo más importante para nosotros es que esta historia que acabamos de decir es confiable porque Jesús aceptó el relato como confiable. Para mí, eso es la razón principal. La otra es secundaria, pero la principal es que Jesús, cuando vio el relato, él confió en ese relato. Entonces, eso es lo primero que tienes que tener en cuenta. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es que la historia del Antiguo Testamento, como toda historia, es selectiva. No sé si aquí las personas de alrededor de mi edad, yo tengo 60 y tantos, cuando éramos niños íbamos al colegio, cuando nos enseñaban historia había un libro de historia que era bien chiquitito, que en la mitad de cada página era un dibujo. El libro de Historia de Chile de Walterio Millar. Tenía como 200 páginas y entonces estaban tratando de escribir como 500 años y definitivamente la historia de Chile de Walterio Millar era absolutamente selectiva. Escogió algunos eventos y describió en algunas palabras muy breves la historia. Bueno, el Antiguo Testamento está describiendo 2000, o sea, 1500 años. Entonces, es evidente que lo que hace es una selección de esos de acuerdo a la editorial del autor. ¿En qué se concentra el Antiguo Testamento? No nos cuenta todo. Toda la historia tiene que ver con el gran tema, con el protagonismo de Dios, Dios estableciendo su reino. Y lo vimos en el caso de, ahí selectiva, en el caso de la historia de Manasés. Manasés fue un rey de Jerusalén, de Judá, que fue rey por 55 años. Y relata 55 años en un par de líneas. Dice que todo lo que Manasés hizo no fue honroso delante de Dios. Así se describe en 55 años. Y después tienes la historia de el nieto de él, que se muestra que se le dedica mucho más tiempo porque él busca hacer este esfuerzo de hacer que el pueblo vuelva a Dios. Entonces, es selectiva. Siempre el protagonismo es de Dios. Eso tienes que tener presente cuando estás leyendo la historia del Antiguo Testamento. Siempre se va a leer según ese criterio. Dios estableciendo su reino. Y como nos cuenta la historia de Dios, es de perogrullo, el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento está centrada en Dios. Sí, se habla mucho del pueblo de Dios, pero la verdadera historia es cómo Dios trata al pueblo.
Perdón. Entonces, yo quiero mostrarles, este son, para que ustedes entiendan, la ley les indica a ellos porque existen como pueblo los profetas y los escritos. Esta es la manera en que Jesús entendió la Biblia, el Antiguo Testamento entre paréntesis. Es el texto que nosotros tenemos, pero estaba organizado de manera diferente. Entonces, esta es la manera en que Jesús entendió la Biblia. Lo mismo, las mismas palabras, pero organizadas de manera diferente. Y, por ejemplo, aquí, cuando habla de profetas, nosotros tendemos a pensar en alguien que nos predice el futuro. Nos trae una profecía de que pasado mañana va a pasar algo, algo así. Eso es culturalmente la idea de un profeta. En la Escritura, los profetas son personas que le ayudan al pueblo de Dios a ver la historia de acuerdo al plan de Dios. Los profetas, nosotros jamás llamaríamos a Josué, jueces, Samuel, reyes, profetas. Para nosotros esos son libros históricos. Pero para el Antiguo Testamento, esos libros están ahí para que tú veas cómo Dios está trabajando con este pueblo que es rebelde, no es un pueblo perfecto, y Dios les está moldeando, está enseñando, moldeando su carácter. Y en ese proceso nos moldea a nosotros. Y los profetas posteriores, que son, estos son los que nosotros normalmente llamaríamos profetas, son personas que les ayudan a ver eventos específicos en la historia de Israel desde la perspectiva de Dios. Y todos ellos tienen desafíos al pueblo todos estos normalmente es de volverse a Dios, arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Los escritos son libros de sabiduría o libros que tienen que ver con principios eternos. Bueno, Salmos, Job, Proverbios definitivamente son sabiduría. Y estos otros son libros especiales, son 5 rollos que se leían en momentos especiales en la vida de Israel. Y después tenemos libros como Daniel. Daniel nosotros lo tenemos incorporado como profeta, pero realmente Daniel no es un libro de profecía, es un libro de apocalíptica, es un libro que nos hace mirar hacia el futuro, nos hace mirar en un medio de una situación muy dura y difícil, nos hace mirar hacia un futuro. Dios sí tiene un futuro para su pueblo, y a pesar de las situaciones tan difíciles que están viviendo, tienen que recordar de que Dios sí está en control, y que aquellos que se oponen a Dios finalmente van a tener que arrodillarse delante de Dios. Entonces, el protagonismo siempre es divino. Es una historia moral. Dos cosas tienes que tener claro del Antiguo Testamento. Dios es completamente santo. El Antiguo Testamento, el pensamiento hebreo, cuando quiere enfatizar algo, lo repite. Entonces, si tú quieres decir que algo es más allá que santo, dices santo, santo. Solo de Dios se repite una palabra 3 veces, porque Dios no es santo, santo. Dios es santo, santo, santo. Es absolutamente puro, es absolutamente perfecto. Y es algo que tienes que tener en cuenta cuando estás leyendo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque todas las religiones alrededor de Israel, los dioses eran igual que los hombres, vengativos, celosos, moralmente reprochables. El único diferente, la única religión con un dios diferente era Israel. Entonces, cuando lees este pasaje, voy a decirlo de otra manera, Baal y Astarte eran dioses de los pueblos alrededor de Israel. Esos dioses son creación humana, pero lo que más destaca de ellos es que son igual de imperfectos como el pueblo. Los dioses griegos eran mentirosos, se jugaban chueco, eran envidiosos,
Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es completamente santo. Es tan santo que la única manera de describir su santidad es decir que Dios es santo, santo, santo. Hay otra cosa que tienes que tomar en cuenta. Los hombres son responsables de sus acciones. Ustedes leen ese pasaje ahí. Por ejemplo, una de las cosas que tienes que tomar en cuenta, la Biblia te relata todo, pero no necesariamente avala todo lo que relata. Simplemente te cuenta, por ejemplo, cuando David cometió adulterio y pecó con Betsabé, se relata el pasaje, pero David es responsable de sus acciones. Al final del día, él y su descendencia van a sufrir las consecuencias de su pecado. Es una historia realista. Te relata las situaciones tal cual ocurrieron. No es un relato en que todo es perfecto. Hay envidia, hay adulterio, hay asesinato, hay cosas horripilantes. Están ahí para que nosotros podamos entender que Dios trabaja con nosotros en este caldo de cultivo que somos nosotros imperfectos, y Dios está trabajando con nosotros. No significa que se aprueba lo que está ahí, todo lo contrario. Dios trabaja a pesar de estas circunstancias tan terribles que son las que rodean la vida de muchos de los personajes del Antiguo Testamento. Otra cosa realista es que nos muestra a Dios actuando de acuerdo a sus propias leyes morales. Dios te dice que no robes. Bueno, tú puedes confiar en que Dios no roba. Dios te dice no mientas. Tú puedes confiar en Dios como un Dios que no va a mentir. Y Dios te pide a ti que tú confíes en Él, y Él se da a conocer como un Dios confiable. Entonces, el Dios que conocemos no se hace el tonto con sus propias leyes, Él las cumple. Y este es el último punto en esta idea, que es la historia de un fracaso. La historia, el Antiguo Testamento, históricamente hablando, termina con el pueblo de vuelta, después de haber estado 70 años en el exilio, vuelven a la tierra prometida, intentando reconstruirse para ser realmente el pueblo de Dios que experimenta el gozo de la presencia de Dios. Y si tú lees Nehemías, es la historia de un fracaso. El reino del norte, Israel, desapareció el año 722. Las 10 tribus del norte desaparecieron, se perdieron. Nunca más se supo de ellos. Y el reino del sur nunca volvió a la tierra, pero nunca volvió a ejercer soberanía, excepto un breve periodo, pero nunca volvió a tener el esplendor que alguna vez tuvo durante David o Salomón. Entonces, es la historia, nosotros podríamos decir en ese sentido, entre comillas, un fracaso. Pero es una historia de un fracaso que apunta a una victoria futura. Alguien va a venir y va a cambiar el corazón del pueblo de Dios. Aquí hay un corito. He aquí que vienen días en que nuevo pacto haré. Y dice que Dios va a poner la ley en el corazón de las personas. El fracaso en ese sentido de establecer el reino en el Antiguo Testamento apunta al hecho de que el problema no son las circunstancias, el problema es nuestro corazón. Entonces, una vez que las personas pudieron entender eso, ahí es cuando viene Dios y trabaja en el corazón de las personas. Entonces, eso es importante. El Antiguo Testamento termina con la idea de que alguien va a venir y nos va a rescatar. Esa persona es el ungido, el Mesías, el Cristo. Perdón.
esa era la presentación del Antiguo Testamento como historia. Eso es lo que ustedes leyeron. Yo lo que hice fue resumir lo que les envié en la semana pasada, y pueden revisarlo, ahí está todo. Yo esta presentación la voy a enviar para que ustedes la tengan. También, así que pueden repasar eso de ahí. En los apuntes que yo les envié, y todas las semanas va a ser lo mismo, la segunda mitad de los apuntes son pasajes, lecturas bíblicas. Tú puedes leer en 5 días creo que son. Puedes leer, por ejemplo, aquí parte con el día 1, Génesis 2. ¿Cómo podemos leer eso como parte de la gran historia de Dios? Entonces tú puedes ver cómo ese pasaje entra en esta gran historia de Dios. Y, eso sale en la página 12. De la 12 hasta el final son trabajos. Yo no vi eso hoy día. Eso, si ustedes lo quieren ver, si quieren profundizar esto. Y antes de eso está lo que revisamos. Entonces, ahora es el momento de preguntas. Voy a grabar las preguntas por si acaso sale algo interesante para que quede, para que lo puedan revisar también. Entonces, ponen ahí en reacciones, levantar la mano y yo los veo. Entonces, tengo que ver, tengo dos pantallas. Ahí está. Cintia hizo una pregunta. Entonces, pregunte nomás, Cintia. Tienes que activar el Sí. micrófono. Ahí está, sí. Ahí si se escucha, no tenía la manito para arriba. Ya, mi pregunta. Claro, según lo que leíamos, desde Génesis hasta Nehemías está como la historia de corrido, ¿cierto? Sí. Pero resulta que esta es pregunta para que digan está equivocado, vamos bien. Pero según lo que estaba leyendo, estoy entendiendo que desde Nehemías hacia adelante, todos estos profetas se devuelven constantemente, como que cuentan parte de la historia hacia lo que pasó en el exilio, lo que pasó en con Babilonia, hitos importantes de los reyes, eso. Lo que tienes que acostumbrarte después de Nehemías vienen los libros de sabiduría en la Biblia cristiana, en la Biblia que tú y yo tenemos. Y después vienen los profetas. Los profetas parten profetizando mucho antes del exilio y continúan profetizando en el exilio. Ezequiel es un profeta del exilio. Y después hay profetas que post-exílicos. Pero históricamente Nehemías termina con un pueblo que termina como Condorito, exige una explicación, volvimos y no pasa nada. Entonces los profetas también les ayudan a entender qué está sucediendo en el corazón de ustedes, y les explica eso y les apunta hacia la historia que viene. Todo esto ha sido Dios trabajando y mostrando por qué Cristo tiene que venir, por qué tiene que venir alguien que les restaure. El verdadero problema no es tener un espacio físico. El verdadero problema es que tienen un corazón lleno de pecado. Y eso eso se soluciona solo con el pago del pecado. Y eso es lo que el Mesías va a hacer. Entonces, yo diría eso, Cintia. ¿Sí? Después le toca a la Erika Morales Rodas. Sí, se quedó de otro curso, que por eso hay que poner los dos apellidos. Sí, que volví a clase, entonces hay que ponerlo así. Está bien. Se quedó ahí el computador. Sí. Allá. Sí. Lo que estoy entendiendo, así como que me conecté tarde, perdón, sí. Es como que el Señor hace como un diálogo, como que la Biblia, lo que puedo entender es como un diálogo. Mira, el ser humano es así, porque el comportamiento del pueblo de Israel, el ser humano en realidad, y los creyentes que hemos creído en Cristo, igual
somos naturaleza humana igual, pero fíjate que con en el fondo es como un diálogo, un pimponeo. Tú eres mala, mentirosa, pero no, yo sigo la verdad, yo no miento. Dios no es un hombre, un Dios que miente, que se retracta. Entonces, como para complementar esto, entonces como un diálogo, no sé, lo miro así desde una mirada panorámica, ¿eh? No andando en punto a punto, sino que al mirarla panorámicamente. Sí. ¿Estoy bien? ¿Se puede decir así? Si con diálogo quiere decir que la Biblia es un libro que nos informa y que nos permite comprender mejor a Dios, eso, si eso es, eso es lo que estás diciendo, eso es. Se nos entrega Sí, información que nos permite... además, en el fondo nos confronta. nos desafía, nos desafía. Exacto, y es nos que va sí. desafiando. O sea, o sea, a mí siempre me salta el tema de que yo, el público que no conoce a Jesús, entonces por eso lo salgo así, como que todavía no, el Señor no me tira la pizarra con algún creyente. Ya. Eso, perdón. Ya. Erika, la Biblia no es un monólogo de parte de Dios en el cual tú eres una persona pasiva. Nosotros nos acercamos a la Escritura, esto es palabra de Dios. Palabra, es decir, Dios está comunicándose con nosotros. Para que exista verdadera comunicación, yo tengo que reaccionar a esa comunicación. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dependen de ese diálogo. Si tú lo lees simplemente como información, pero no reaccionas frente a eso, no estás leyendo la Biblia. No, es un libro así, no, es el Entonces, Señor por eso tienes que leerlo. Sí. Está bien, así que ahí Marcelo Vergara levantó la mano ahí. ¿Cuál de los 4 que están en la sala iba a hablar? Porque hay 4 en esa casa. Ah, ya, Marcelo, ya. Estábamos comentando acá y una pregunta que se nos hizo. ¿Qué es de cierto de que la Biblia es una revelación progresiva de Dios? Sí, en el sentido de que nos va entregando cada vez más información y toda esa información va construyendo sobre la información previa. Eso es. Primero, sabemos que va a ser a través de la descendencia de Abraham, va a llegar la bendición. Después se nos indica que va a ser un hijo de David. El que va a ser un rey para siempre, o sea, que va a asegurarse. Entonces ahí tú puedes ir viendo una progresión, es decir, parte con toda la creación y termina con una persona. Esa sería la idea. Y el Nuevo Testamento toma eso, que el verdadero hombre, el que verdaderamente puede cumplir este plan de Dios de ser de bendición para toda la creación, es Cristo. Entonces, una vez que nosotros partimos con algo muy amplio, que toda la creación terminamos en Cristo, el Nuevo Testamento parte de Cristo y se amplía para llegar a toda la creación. Es como un reloj de arena botado, con Cristo en la parte más delgadita. Entonces, eso es una relación que va apuntando siempre a Cristo, y una vez que tú conoces a Cristo, ahí se expande para ver cómo en Cristo se puede cumplir el llamado de Dios de y llegar a toda la creación y ser de bendición para toda la creación. ¿Sí? Marcelo, baja tu manito para que yo no me confunda. Jimena, tienes que activar tu micrófono. Yo quisiera una recomendación, porque con la lección 2 y 3 nos dieron métodos para ir entendiendo qué significa el mensaje y cuál es el mensaje. Pero ahora, para leer la Biblia en el Antiguo Testamento, pienso que esta es la primera parte. O sea, yo, al guiarme por lo que has estado dando, cómo leer,
Sí. Es mejor de corrido, porque quiero saber si estoy errada, porque ya he seguido muy bien las pautas de que es palabra de Dios, que debo leerla así, porque realmente si llego alguna vez a tener claro esto, entonces cuando vaya al Nuevo Testamento, ahí voy a ir comprendiendo el mensaje de Cristo más claro. Sí, ¿Está bien? sí, Leerlo sí. de corrido, por parte, como está dicho, los apuntes. Sí. Yo diría que sirve para todo, Jimena. El hecho de que nosotros estemos entendiendo que la Biblia es historia, después vamos a entender que la Biblia tiene una religión, una manera de acercarnos a Dios. La Biblia nos muestra características de Dios, o sea, teología. Va mostrando todo eso. Todo eso nos hace mucho más fácil mi acercamiento a lo que estuvimos viendo en las sesiones pasadas. Por ejemplo, tú vas a entender que cuando lees un salmo, es diferente a leer Génesis 12. Salmo de sabiduría, es eterno. Entonces eso es un poco eso. Lo que estamos, digámoslo de la siguiente forma. En las dos últimas sesiones les entregamos herramientas que te permiten a ti estudiar cualquier pasaje de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí te estamos entregando más información para que tu lectura del Antiguo Testamento sea mucho más informada y le saques mucho más el provecho a cualquier lectura que entiendes. Sí, pero mi pregunta va para una persona que recién está en esto, es mejor que lo lea como un libro de historia por parte, porque si me detengo a pensar qué me dice esto, las tres, no voy a terminar nunca. Jimena, la Biblia la puedes leer de tres maneras. Primero es leer, es decir, yo les recomendaría que ustedes la leyeran de tres maneras. Primero es leer es decir, 4 capítulos diarios. Si tú lees 4 capítulos diarios, te lees la Biblia en un año. Entonces así tienes una familiaridad con el gran mensaje de la Biblia. No necesariamente al leer 4 capítulos diarios tú le vayas a sacar el jugo a esos 4 capítulos. Vas a tener una comprensión general. Pero después tú puedes leer con otros hermanos en un grupo. Vamos a leer el llamado de Dios a Abraham. Y pueden compartir. Esa es otra manera de leer. Y lo tercero es leerlo en forma personal. Es decir, leer de repente pasajes. Yo puedo leer este mismo pasaje de Génesis el 12 que estuvimos estudiando, lo puedo leer. Señor, háblame a mí. Quiero hacer yo, voy a tomar mi lápiz, voy a anotar este pasaje y voy a ir viendo qué es lo que este pasaje significa y qué es lo que significa para mí, cuál es el desafío personal. Entonces, no sé si te acabas de dar cuenta, acabo de mencionar 3 maneras de leer la Biblia. Leer todo el Antiguo Testamento entero, es decir, leer toda la Biblia, es decir, para tener este gran panorama, conocimiento de la Escritura, de entender cómo se va desarrollando la historia. Después leerla con otras personas para bendecirse mutuamente en este descubrimiento que hacen. Y lo otro es leerlo en forma personal. Lo que nosotros estuvimos viendo las 2 semanas pasadas lo puedes usar a nivel personal y cuando estás trabajando con un grupo chico. Cuando estás leyendo 4 capítulos diarios, ahí estás leyendo nomás. No estás, es para adquirir un conocimiento de todo el texto. Claro, pero eso es lo que yo digo. Si yo soy una persona que no conozco nada y quiero entender lo que significa la palabra de Dios y el mensaje, tengo que empezar primero por leer el gran paraguas. Porque si no me voy a ir perdiendo si me detengo en 3 frases. ¿Qué significa? ¿Qué me dice? No sé si estoy correcta. Sí, Jimena, en realidad lo que tienes que hacer son las 3 cosas. Tienes que leer, esto no es una cosa primero y otra cosa después, es todas al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, bueno, tú eres de San Pedro, nosotros estamos hablando aquí Biblia de memoria, es decir, aprender un pasaje y en ese proceso lo vamos aprendiendo y qué hay desafío que nos va enseñando. Eso, pero al mismo tiempo yo espero que tú estés leyendo
harta Biblia. Y al mismo tiempo que tú formas parte de BCI. Entonces vas estudiando, entonces ahí tú puedes dar cuenta, ahí están los tres elementos mencionados. Y los tres tienen que estar, porque si tú solamente lees lees 4 capítulos diarios, ¿cuándo empiezas a estudiarlo más profundamente? De repente vas a leer 4 capítulos diarios y vas a decir, yo voy a parar un día y a algo aquí quiero dedicarle, voy a hincarle un poquito más al diente y voy a llamar a mi amiga y vamos a juntarnos con otra persona, puede ser, o lo voy a hacer a nivel personal, porque ya tiene las herramientas para hacer algo básico a nivel personal. Entonces ahí estarían los Es peligroso para una persona que conoce poco. Por eso está la comunidad. Claro. Por eso está puedo llegar a conclusiones erradas. Sí, por eso es muy saludable lo que tú haces los jueves en la mañana, que te juntas con hermanas, para estudiar juntos la palabra de Dios. Entonces ahí sí, si tú en tu interpretación te equivocaste, tu comunidad te puede ayudar y decirte, Jime, míralo de esta otra manera, y te pueden ayudar a buscar. Entonces por eso yo te animaría a que tú siempre, suena como desafiante, pero debería ser natural para nosotros. Leer Biblia, de repente si encuentras que 4 capítulos diarios es mucho, ya léete 2, léete 1. Por ejemplo, yo sí, cuando me pongo a leer, cada vez que viene la genealogía me la salto. Sí, esas son la parte complicada. Ahora, si tú nunca has leído la Biblia, parte con el Nuevo Testamento. Y después lee el Antiguo Testamento, porque así comprendes a Cristo. Y si quieres parte con Marcos, que es el evangelio más corto. Perdón, no te entendí. O sea, si nunca has leído la Biblia entera, yo te recomendaría que partas con el Nuevo Testamento. Porque vas a... que si no voy a leer la Biblia entera. No, déjame terminar. Parte comprendiendo el personaje principal de la Biblia. Entonces, una vez que entiendes a Cristo, ahí puedes ir al Antiguo Testamento y entender a dónde apunta todo lo que vas a leer en el Antiguo Testamento. Entonces, incluso yo te recomendaría que si haces eso, lo hagas con un socio o una socia para que te animes y animes a otra persona. Porque cuando estás en la genealogía, de repente se hace eterno esa genealogía. Entonces, ahí hay que animarse con otra persona. Nunca debiera yo ser una persona que leo solo para mi enriquecimiento personal, porque siempre es algo que se hace en comunidad. Por ejemplo, incluso si lo estás haciendo, es bueno decirlo. Le puedes incluso decir a otra persona, ora por mí porque estoy leyendo 2 capítulos diarios de la Biblia o 1 capítulo diario. Quiero hacer este proceso de leer Juan entero. ¿Ya? Entonces así te animas, porque otra persona te puede preguntar cómo te ha ido, Gine. O incluso otra persona se anima a leer contigo. ¡Oh, qué bueno! Entonces, así tú, esta manera de leer la Biblia entera, no solo es simplemente la lees, sino que vas haciendo el otro proceso de leerla con alguien más. Pero voy a terminar para decir de nuevo, enfatizar. Hay 3 cosas que tenemos que hacer. Leer toda la Biblia, es decir, eso es leer, como te dije, si lees 4 capítulos diarios, la lees en un año. Ahora, si encuentras que es mucho, demórate 2 o demórate 3. Tenemos tiempo, es decir, no tenemos que cumplir un desafío. Lee la Biblia con otras personas. Incluso esto mismo te ayuda a comprender mejor. Y por último, lee la Biblia a nivel personal. Haz un devocional personal. ¿Qué es lo que este pasaje, Génesis 12 del 1 al 3, me dice a mí? Entonces, si tienes estos 3 elementos, gran lectura de la Biblia, lectura con otras personas y esto otro, vas a ir creciendo. Si tienes uno de esos elementos nomás, te van a faltar los otros 2. Y si necesitas más, me llamas por teléfono y seguimos conversando. Leandro. Una pregunta y una consulta. Porque yo leí parte de la Biblia del Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿no? Sí. Lo que muestra la palabra de Dios
es el tema que muestra lo verdadero que Dios es, todo en el Antiguo Testamento, y con Jesucristo todo lo que Él quiere hacer para nosotros en nuestra vida y para que nosotros reconozcamos que Dios es verdadero, ¿no? Entonces, todo el hecho del Antiguo Testamento es totalmente unido con lo que Jesús, como el formato de la vida que Dios planteó en los libros de la ley. Entonces, ¿qué conlleva al entender toda la Biblia? Es que al final de nuestra comprensión es que Dios le diría, o sea, para nosotros, Dios, para ser más específico, para nosotros, Dios tiene que significar lo correcto, lo justo y lo verdadero, y todo el resto, lo que está de entorno, es decir, no es correcto, o sea, es lo que no se enseña, es lo correcto de hacer para la vida, para un buen vivir, para una buena comunión y para una comunión con Él también. Entonces, no sé, no logré entenderte mucho, Leandro, pero yo me diría con el pasaje que nosotros tuvimos, con el que partimos, toda escritura es inspirada por Dios. Tienes que quedarte con eso. Incluso las genealogías del Antiguo Testamento. Por algo están en la palabra de Dios. Y si están en la palabra de Dios, cuando Cristo habló de las escrituras, incluía todo. No, él no hacía, mira, esta parte es importante, esto no. Eso no me toca a mí. Si Dios dijo que permitió que estuviera ahí, yo tengo que confiar en que la sabiduría de Dios está ahí para mi enriquecimiento personal. Y recuerda que la Biblia siempre debe apuntar a Cristo. Yo no leo el Antiguo Testamento moralistamente. Yo leo la Biblia para comprender a Cristo. Vamos a estudiar, por ejemplo, en nuestra iglesia vamos a estudiar a Daniel. Hay muchas cosas de Daniel que se pueden decir moralistamente, pero en realidad el gran protagonista de Daniel, como del resto del Antiguo Testamento, de toda la Escritura, en realidad es Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendo de Dios en medio del libro? Y eso me permite conocer mucho más a Cristo. Entonces, esa es la razón que yo me atrevería a decir. Siempre el objetivo es comprender mejor el elemento, la persona central en el plan de Dios, que es Cristo. Y es a través de Cristo que eso se aplica a mi vida. Yo esperaría que a medida que vayamos conversando estos temas, esto vaya quedando más claro. Hoy día estamos viendo la historia, la próxima, y por ejemplo, nosotros podemos analizar cualquiera de estos. Lean los estudios que traen, las lecturas devocionales. Siempre apuntan a algo más allá que el evento que está relatando. Apuntan a Cristo, que es el centro de la historia. Okay. José, tienes levantada la mano. Sí, lo que quería decir, bueno, sí, afirmarlo, lo que usted mismo estaba diciendo, pastor, porque en una ocasión yo recuerdo que estábamos estudiando, habíamos comenzado a estudiar Colosenses, y recuerdo que un amigo mío, leímos la parte donde dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación. Entonces mi amigo reaccionó inmediatamente y dijo, entonces Cristo fue el primer ser que Dios creó. A lo cual yo obviamente ya había estudiado el pasaje y habíamos estudiado poco. Yo inmediatamente dije, no sé, Esteban, él se llama Esteban. Entonces yo dije, no, Esteban, no. A ver, aquí estamos entendiéndolo mal. Y entonces ahí fuimos al pasaje, mira, revisémoslo de esta manera, y obviamente todo el núcleo de estudio nos volvimos, y él después entendió, no significa lo que yo estaba entendiendo. Entonces por eso decir simplemente a la hermana que es muy bueno compartir, estudiar junto con otros. Y lo que usted enfatizaba también con respecto a eso de tener el estudio personal, pero de compartirlo con otro, con un amigo, con otro hermano, porque si no vamos a entender, por ejemplo, él ya está en esa parte, él ya estaba saliendo de contexto,
y afirmando algo que Sí. prácticamente en el pasado le dirían herético. Entonces, Sí, y por tienes eso razón, es Nelson. importante. Y el Antiguo Testamento es como un poquito más complicado y yo creo que de mi parte sería estudiarlo en grupo, le facilita mucho. Y tener ese estudio panorámico que usted no estaba haciendo, de saber todo el contexto y hacia dónde apunta, que es Cristo. Entonces, Sí. eso es relevante. Por eso yo levanté la mano Sí. para afirmar Sí, eso, sí. porque a mí me pasó, Sí. me pasó y Ya. con un amigo, entonces, y yo no me hubiera dado cuenta si no estuviéramos juntos ahí estudiando. Sí. Está bien. Antes de responderte, Cintia, yo te he visto que tienes la manito levantada, ligerito te toca. José, lo que, por ejemplo, ahí es interesante, cuando nosotros estuvimos viendo una palabra, siempre tiene que, primogénito, ¿qué es lo que Pablo quiso decirle a sus lectores originales, a sus receptores originales, lo que significa primogénito? No lo que significa hoy día. Mi primogénita es mi hija, ella es mi hija mayor, ella es mi primogénita. Pero ¿qué es lo que Pablo quiere decir con la palabra primogénito? Entonces, ahí entiendo y lo puedo aplicar. Porque no se trata de mí, entonces para eso yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Cuando hay pequeñas dificultades, es muy saludable estudiarlo en comunidad. Así, si me equivoco, personas en mi entorno me pueden ayudar con lo que el Señor les ha ido dando y trabajando. Y lo otro, un principio general, la Biblia nunca se contradice a sí misma. Si hay alguna dificultad entre dos pasajes que tú crees que están hablando de mensajes diferentes, la dificultad no está en la escritura. No es que la escritura se equivocó. Somos nosotros los que tenemos que ver qué es lo que esta aparente contradicción nos está diciendo. Y eso normalmente lo encontramos trabajando en comunidad con otros creyentes. Eso es. Y como lo que estamos haciendo acá, con más información, creciendo en nuestro conocimiento. Ahora, Cintia. Estaba desesperada la pobre Cintia, quería hablar. Ay, perdón, sí. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Yo quiero, es que me voy a, no quiero ser desubicada, pero yo en la disposición de la Biblia hebrea, a mí me gustaría saber por qué tenía esa disposición. Me queda claro por qué la ley son el Pentateuco, pero el tema de los profetas, por ejemplo, por qué los anteriores y profetas posteriores, y muy patudamente puedo decir que según yo, para mí los anteriores no son profetas. Entonces quiero saber, y los escritos, por ejemplo, ¿por qué en el caso del Beque, Cantares, Ruth, Lamentación, Eclesiastés, son los que se leían siempre, eran los 5 libros, el rollo que ellos tenían y leía constantemente en distintas fiestas? Entonces me gustaría, Sí. no sé si después me mandan material o como, No, lo que ¿cuál puedo sería decir la es que forma correcta de ver esto? ahí lo que Cintia está reflejando es que nosotros, si tú vas a tu Biblia y miras el índice de los libros, cómo están publicados, esta es la forma cristiana de ordenar el Antiguo Testamento, lo que tienes acá, en la Biblia. Pero los judíos, o sea, Jesús, en eso, lo entendían de otra manera. Ellos entendían el primero que les daba esta instrucción básica, que es la ley. Acuérdate que la ley tiene ese sinónimo también de instrucción o enseñanza. Una vez que tienes eso, te permite comprender los eventos de la historia desde la perspectiva de Dios, y en ese sentido son proféticos. No son proféticos, no todo necesariamente significa que hay un desafío personal, sino que los profetas te van mostrando cómo la historia va avanzando hacia el plan de Dios. Ese es el Dios de los profetas. Entonces, y después de que ha hecho eso, la ley y los profetas, te entrega todo el material, el resto, sabiduría, cosas eternas, y algunas cosas que los judíos usaban en algunos elementos especiales de su vida religiosa de la época. Yo mencioné esos libros, esos 5 libros que salen ahí en los apuntes de Ruth, que está ahí entre medio, no me acuerdo en este momento cuáles son, pero yo sé que Ruth, esos se leían en fiestas que tenían ellos.
No sé por qué lo hacían. Sí sé que están ahí, entonces eran los elementos que estaban al final. Se leían en ese momento. Entonces, esa es la razón del ordenamiento hebreo. Entre paréntesis, no es que los quiero complicar, pero la Biblia, el Antiguo Testamento, en la época de Jesús existían dos idiomas, en hebreo y en griego. Nuestra Biblia tiene el texto hebreo, es decir, el contenido hebreo de la Biblia, los libros que salen en la Biblia hebrea. La Biblia católica, el Antiguo Testamento, tiene el contenido griego del Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que tiene más libros. En la época de Jesús se había hecho una traducción al griego y habían agregado otras literaturas, pero después los judíos dijeron, no, esto es lo que nosotros consideramos inspirado. Estos otros libros son lectura devocional, pero no son palabras de Dios. Entonces, el mundo protestante, el mundo evangélico, lee la Biblia que Jesús leía, que era la Biblia en hebreo. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna cosa que, César, a la luz de todo lo que hemos diciendo, quisieras agregar algo tú? Más que nada reafirmar ideas como que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es una gran historia de salvación. Cuando uno Sí. ve los libros, son Génesis, Éxodo, que los primeros 5 libros de la ley son la base, pero que también narran la historia de la creación para adelante. Después seguimos con la historia de Israel, su éxito con David y Salomón, decadencia, los reyes, y la expectativa siempre está. Acuérdense que la primera promesa que hay en la Biblia se encuentra en Génesis 3:15. ¿Ya? Y esa promesa se tiene que cumplir, que toma forma con Moisés, con Abraham, después Moisés para adelante. Entonces es una gran historia de salvación que apunta finalmente, y la pregunta, ¿quién es el Salvador? ¿Quién va a restaurar todas las cosas? Es siempre la misma pregunta. Y vemos a Moisés, después vemos a muchos más, David, el rey, la monarquía, y después viene esta idea del ungido del Señor, del que el Señor un día va a reinar con alguien eterno. De ahí viene esta idea del Mesías. ¿Ya? Entonces de ahí se espera el Mesías, pues de ahí vienen todos esperando el Mesías que va a establecer el reino eterno de Dios y va a ordenar todas las cosas en el mundo. Hasta que llega Cristo, y Cristo se apropia de ese concepto. Entonces es una gran historia de salvación. Eso es lo primero que hemos dicho y lo que ha dicho Sami. Y lo que hemos visto hoy día es justamente eso, mostrarle como el Antiguo Testamento, que es parte de una gran historia y que culmina en Cristo. ¿Ya? Y no porque lo decimos nosotros. Nuestro obispo tomó un pasaje de Lucas donde también el Señor Jesús dice eso. Le explicó a los que iban camino de Maús, dijo, oh insensato de corazón tardo para entender todo lo que los profetas dijeron. ¿Y qué dijeron los profetas? Hablaban de Cristo y del Mesías. Y que Él lo explica y se lo aplica a su propio ministerio. Entonces, no es que nosotros, ni la iglesia anglicana dice esto, sino el mismo Señor Jesús ya nos estaba dando formas de cómo leer el Antiguo Testamento. Mira, quiero leer mira, voy a mostrarles algo que es importante con esto, y yo creo que vamos terminando. Cuando Jesús está hablando de la Escritura, miren la manera en que él describe la Escritura. Entonces voy a mostrarles me he metido a la internet y ahí voy a mostrar en la Biblia. Este es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Bible Gateway, ahí es donde yo ubico. Mira, aquí estoy leyendo en esta sección que yo destaqué. Mira, dice, está escrito, lo que ha pasado conmigo, lo que les anuncié cuando estaba con ellos, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en
1, la ley de Moisés; 2, los profetas; y 3, los salmos. Cuando se habla de los salmos son los escritos, la tercera división. Entonces, aquí Jesús muestra la división que él tenía en su mente, que es la división hebrea. Nosotros en nuestra división usamos otra, pero por eso es importante que nosotros entendamos cómo Jesús la entendía. Quería destacar eso. Y yo creo que a medida que vayamos conversando, vamos a ir aclarando más esto. Quiero terminar con una oración de nuestro libro de oración común. Lo estoy mostrando acá. El libro de oración común anglicano tiene todos los oficios que usamos los días domingos, también los oficios ocasionales como bautismo, matrimonio, funerales y cosas de ministerio, como lo que se usa para ordenar a un diácono, un presbítero, consagrar a un obispo. Pero también contiene oraciones. Entonces déjenme ver si logro encontrar la oración que quiero ubicar. Y con eso quiero terminar. Esta oración tiene en la iglesia anglicana alrededor está desde los inicios de la iglesia, y dice así: bendito Señor, que hiciste que las santas escrituras se escribieran para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos y las examinemos cuidadosamente, que de tal manera podamos asimilarlas en nuestro interior, para que por medio de la paciencia y del consuelo de tu santa palabra, abracemos y conservemos hasta el fin aquella esperanza bendita de la vida eterna que tú nos has dado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Entonces, por eso es que leemos la Biblia, para conocer mejor a Cristo. Y lo que hemos visto acá es que todo el Antiguo Testamento muestra una historia que va construyéndose para que Cristo llegue en una historia que tiene fundamentos. Eso es. Ramón Probablemente está levantando la mano y parece. no veo a nadie. Ramón, es que yo Sí, veo algo cortito, Ya. cortito que me acordé leyendo el libro ese de John Stott, parece, comprender la Biblia, cómo comprender la Biblia. Como se ha mencionado, y es verdad, obviamente que toda la Biblia prácticamente apunta a Jesucristo. A Jesucristo, el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Y justamente en este libro de John Stott hace una cita de Calvino, donde dice, como papá, ¿cierto? Si uno va a la cuna, ¿a qué va a la cuna? A ver a la guagua. Y si uno va a la Biblia, va a ver a Jesucristo. Eso lo menciona como... Ya, sí, bueno, lo hemos estado diciendo siempre, la Biblia nos habla cómo Dios establece sus reinos por medio de Jesús. Entonces Jesús es el gran protagonista de la Escritura. Yo lo que voy a hacer, apenas termine esto, es enviarles el PowerPoint de nuestra reunión.